Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a la hora que me estén viendo. El Señor Jesús les bendiga grandemente. Hoy vamos a tratar la lección número 3 como tema de la dispensación, la quinta dispensación, que es la ley, donde miraremos la construcción del templo, el llamamiento de Moisés, cuando el Señor abre el Mar Rojo, la Pascua. Muy importante esta lección, demasiado, la verdad. Así que, bueno, vamos a empezar. Espero que todos abran su corazón, puedan aprender aunque sea un poquito de esta lección. Hago lo que puedo, no todo lo tengo preciso en mi mente y tal vez no todo va a estar en acorde, ¿no? Pero todo lo que les digo es verdad de acuerdo a las escrituras. Entonces, comencemos. Me permiten un ratito. Listo, aquí está. A ver. Espero que se vea bien. Bueno, en la ocasión pasada terminamos nuestra lección con la dispensación que fue la promesa. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham que él iba a tener una descendencia numerosa como las estrellas. Y quiero hablar un poquito de eso. En el momento que Abraham le dice, ¿cómo será esto posible si no tengo hijo? Y el Señor le promete a un heredero que iba a continuar su descendencia, hablando de Isaac. Él le pide que le haga un sacrificio, que le lleve terneros, corderos, palomas, y al momento que Abraham partió por mitad a los animales, esperando a que el Señor los consumiera porque iba a ser, era una ofrenda para Jehová el Señor. Entonces, en ese momento sobrecogió un temor sobre Abraham y el Señor le dice a Abraham, ten por seguro, le dice que tu descendencia morará por 400 años en otro país y estarán esclavizados. Vamos a leer eso para que puedan entender, ¿verdad? Que desde el tiempo pasado a Abraham se le había dejado saber lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Miramos eso en Génesis, ya les digo. Génesis 15:13, lo miramos y se los leo rapidito. Dice, en Génesis 15, empezamos mejor a leer desde el versículo 12, se los voy a leer desde ese versículo para que me comprendan lo que les estoy diciendo. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida por 400 años. Y le da también esta promesa. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Ven? Entonces, ya estaba bajo el plan del Señor, o ya había sido avisado, mejor dicho, Abraham de lo que iba a acontecerle a la descendencia de él. Y esto sucede ya cuando a Israel, en el momento como los hijos de Israel vendieron a José para ser esclavo de Egipto, y el Señor con su gracia y su favor lo puso en un lugar alto como gobernador.
preservándoles así la vida, porque en aquel entonces se vino una gran hambre que ya había sido anunciada al faraón por medio de sueño que José había interpretado, que de hecho eso fue lo que lo llevó a ser el gobernador, porque Dios estaba con él y le dio este don. Entonces, al momento que la tierra está con esta gran hambre, los hijos de Israel van a Egipto, empiezan ahí una nueva vida. Muere el faraón que conocía de Jacob, de Israel, de José, y se levanta otro faraón. Y con miedo a que estos se siguieran multiplicando, a que el pueblo de Israel se multiplicara en gran manera y entonces fueran y fueran sus enemigos y les vencieran o desearan irse de ahí de Egipto. Entonces los ponen sobre yugo, sobre mucho trabajo sobre esta esclavitud. Encontraremos eso, bueno, en la lección pasada, ahí vienen los versículos bíblicos, pero nada más para hacer un breve resumen y llegar a este punto. Entonces, eso se encuentra, permiso, ahorita. Disculpen, entonces les decía que el versículo se encuentra en Éxodo, en versículo 8 hasta el 14, en donde nos habla acerca de que el pueblo de Israel fue sometido a esclavitud. Permiso, o sí, ahí está. Donde el pueblo de Israel fue sometido a esclavitud. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea que los pusieron bajo esclavitud por temor. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique ni acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Cómo ven? Ellos eran esclavos y aún así ellos le temían. Cuando somos hijos de Dios y esto me trae a mí a memoria que a veces nosotros pasamos por dificultades en donde caemos, nuestra fe nos abandona y estamos abajo y pareciera que somos esclavos del enemigo, pero aún así el enemigo nos teme porque es que en nosotros está uno que nos defiende, que está a favor de nosotros y ese es Dios Todopoderoso. Así que ellos, el pueblo de Egipto no temía a los hijos de Israel por quienes eran ellos, sino a quién ellos temían. A pesar que estos, vamos siendo honestos, muchos de ellos se habían olvidado de Dios y no tenían la fe en Dios, sino que en los dioses egipcios. Entonces el Señor cuando Él decide sacar al pueblo de Egipto, Él hace varias señales para infundir temor sobre las naciones vecinas y sobre el faraón, para mostrar el poder, sus maravillas que él podía hacer, pero también para mostrarle al pueblo de Israel de qué era capaz él de hacer por ellos y de su amor por ellos, y de esa manera hacer que ellos crecieran en fe, que le tuviesen esta confianza a Dios Todopoderoso. Entonces, el plan del faraón, con el temor de que ellos se multiplicaran, viene y les dice, manda a llamar a unas parteras, sus nombres, ¿dónde lo tengo? Los nombres de estas parteras, y las obligaron
Vamos a leerlo en el verso 16. En el verso 15, discúlpenme. En el verso 15, Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Entonces los nombres de ellas eran Cifra y Fua. Y les dijo, este era el plan del faraón. ¿Por qué razón? Porque ellos se multiplicaban. Entonces, para que no se multiplicasen y no hubiese fuerza en ellos, ellos querían pues preservar la vida de las niñas, pero no de los niños. Este era un plan diabólico que vino porque el tiempo se había llegado en donde habría de nacer el libertador del pueblo de Israel, al hombre que Dios llamaría para que sacara a su pueblo de esa esclavitud y los llevase a la tierra prometida. Entonces el enemigo se apresuró a tratar de anular ese plan que Dios ya tenía de sacar a su pueblo de esa esclavitud. Bien, aquí les digo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra fue y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Cuando, perdón, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que sino que preservaron la vida de los niños. Y al ver esto, pues el rey manda a llamar a las parteras y les pregunta por qué y si, por qué no están matando a los recién nacidos. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Entonces dice la Biblia que Dios hizo bien a las parteras y les multiplicó y les fortaleció en gran manera. El pueblo se fortaleció y se multiplicó en gran manera y a las parteras, sus familias las prosperó. Entonces aquí es donde cuando ya el enemigo y el faraón, bueno, en este caso el faraón, se ve perdido, manda un decreto. Entonces mandó a todos su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Entonces eso fue una matanza de muchos niños, ustedes leen más la Biblia. Pero aconteció que en esos días, en esos tiempos, ¿verdad? En donde el plan del enemigo, o parecía que el enemigo iba ganando y que no había ninguna esperanza para el pueblo de Israel, pues no se miraba ninguno de ellos que tal vez pudiera sacar de esa esclavitud al pueblo. Al momento les dije en la lección pasada que cuando José muere les pide que lleven el cuerpo de él en donde fueron enterrados sus padres. Entonces, ellos ya estaban sabidos que ellos iban a salir de allí. Claro está que ellos no sabían cuándo, pero Dios iba a levantar a un libertador. Entonces, en ese tiempo el Señor de la tribu de Leví, Jocabé tiene a un varón y esta lo miró hermoso, dice la Biblia. Jocabé casada con Amran de la tribu de Leví. Jocabé, tía de Amran, que anteriormente había tenido a Aarón, a María y después a Moisés. Y cuando nace Moisés, como estaba este decreto del faraón de que se mataran a todo hijo varón, entonces esta lo escondió por 6 meses, pero al ver que ya no se pudo más, lo echó al río. Y la Biblia dice que su hermana María lo cuidaba y llegó a las manos de la hija del faraón, quien lo tomó como hijo. Entonces se volvió príncipe de Egipto. Y así, habiendo sido estudiado, habiendo sido preparado como príncipe de Egipto, Dios lo usaría grandemente para sacar al pueblo de Israel. Miramos su nacimiento en Éxodo 2, versículo 2 al 10. Y vamos a leerlo rapidito. Dice, un varón de la familia de Leví, bueno, ya lo dije todo eso, ¿verdad?
Así es como sucede el nacimiento. Ustedes lo leen porque yo ya se los di en resumen. Entonces vamos a mirar en el momento que Dios hace el llamado de, de Moisés. Eso lo encontramos en el versículo, en el capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero antes permítanme contarles que cuando el Señor em, preparó primeramente en conocimiento y también para que el pueblo conociera que era un gran hombre formado con cultura y eso les daba también a ellos confianza y que él se dejara conocer por el pueblo hebreo. Y sé que en una ocasión él andaba en los trabajos de construcción y miró como uno de sus hermanos, es decir, uno de los israelitas como él, estaba siendo oprimido y él no aguantó el coraje y mató al soldado al egipcio que estaba, pues sí, soldado que estaba golpeando y maltratando a uno de los hebreos y esto se difundió y se dieron cuenta, entonces él sale huyendo al desierto y al llegar al desierto, él es su paradero, él fue a dar a parar con un hombre, un sacerdote, que su nombre es Jetro, y él se enamora de una de las hijas de él, con Séfora, y él empieza una nueva vida allí. 40 años estuvo como príncipe de Egipto y 40 años después de ser un gran hombre y todas las comodidades, él dejó todas esas comodidades para irse al desierto en donde Dios lo tenía reservado para prepararlo. Fue allí en ese desierto de Madián donde el Señor le hace el llamamiento y vamos a verlo. Y dice, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía con fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Disculpen, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bastante tiempo tuvo Dios para poder preparar a este hombre en medio de ese desierto pastoreando ovejas, en donde pudo conocer muchas a través del sacerdote Jetro, muchas de las enseñanzas de Dios. Por eso al mirar la zarza, sintió esa necesidad de ir a ver y encontró, se dio cuenta que ahí estaba la presencia de Dios y que ese lugar era tierra santa. Y ahí es donde el Señor lo llama y lo manda a los egipcios. Entonces, para no hacer largo el cuento, él va con los egipcios y él se presenta ante el faraón y dado que el faraón tenía su corazón endurecido, no dejó salir al pueblo. Permítanme tantito. Sí, no dejó salir al pueblo. Algo me está pasando. Un momentito que tengo un problema con la computadora. Permiso.
Dios. Entonces les decía que Faraón tenía el corazón endurecido. Dios había endurecido su corazón con el propósito de mostrar sus maravillas. Recordemos que durante el pueblo de Israel no estaba poseyendo la tierra prometida. Esta se había llenado de muchos pueblos, de los heteos, fereceos. Entonces, para poder infundir temor sobre ellos, Dios tenía que llevar al pueblo de Israel con esas maravillas, para que ellos tuvieran temor del Dios que los sacaba de Egipto. Bien, entonces miramos que Moisés se presenta al faraón y el faraón no deja ir al pueblo. Entonces, con eso fue que el Señor envía las 10 plagas. La primera plaga que el Señor mandó, fue la plaga de sangre. Una sangre que toda el agua del río Nilo y el agua que usaban para tomar se había convertido en sangre. Durante 7 días se convirtió en sangre. Ahora también tomemos en cuenta que el pueblo de Egipto, esta nación pagana, tienen hasta la fecha sus dioses. Entonces, para cada cosa tenían sus dioses. Por ejemplo, para el agua tenían sus dioses, su dios. Entonces, el propósito de cada plaga era desafiar a cada uno de esos dioses que ellos creían tener poder. Entonces la primera plaga que el Señor manda fue la de la sangre. En continuación mandó la plaga de las ranas, donde hubo una peste de ranas. La siguiente plaga que el Señor manda fueron los piojos. No podemos leer todos estos versículos, pero ustedes lo pueden leer, está ahí en continuo. Desde el capítulo 7 se encuentra, ustedes podrán verlo, del 7 hasta el capítulo 10. Luego manda las moscas, la plaga de la muerte de los animales. Ahora, los hebreos tenían sus animales, al igual que los egipcios. Aún en estos animales el Señor hizo diferencia. Murieron los animales de los egipcios, pero no murieron los animales de los hebreos. Si el Señor sabe diferenciar entre los animales, ¿cuánto más en nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza? Entonces luego mandó la plaga de las úlceras, unas úlceras en toda la piel de ellos, que ellos no aguantaban. Y también cada vez que mandaba Dios estas plagas, Faraón se doblegaba y mandaba a llamar a Moisés y decía, sí, los voy a dejar ir, pero luego se arrepentía, por eso a la siguiente vez era más severa. Entonces, después de la úlcera, el Señor mandó el granizo que cayó del cielo. Luego mandó las langostas. El pueblo de Egipto se llenó de langostas. Y por último, antes de que pasara lo más fuerte para ellos, el Señor mandó las tinieblas. En el área de los hebreos, ellos podían tener luz, pero en el área de los egipcios había unas densas tinieblas que ellos no podían ver. Así que ninguno se movió de su lugar hasta que mandaron a llamar a Moisés, y entonces Faraón dijo, voy a dejar ir al pueblo. Sin embargo, se volvió a retractar hasta que el Señor manda, y de la misma manera como el Faraón se había levantado contra los hijos de los hebreos mandándolos a matar, el Señor mandó a matar a todos los primogénitos, hasta de los animales también. El ángel de la muerte iba a pasar sobre Egipto. Entonces, cuando esto sucede, el Señor le manda a Moisés que haga un sacrificio, y la sangre de esos animales se pusiera sobre los postes como señal.
de que el ángel iba a ver la sangre y no iba a pasar por allí. Esa misma señal es la que nosotros tenemos sobre nosotros. Tenemos la sangre. Bueno, todos aquellos que hemos venido a ser parte de esta familia de Dios, hemos venido a ser su pueblo de Él, estamos cubiertos con esa sangre sobre nosotros y el mal, la muerte no nos puede tocar. Ahorita que anda mucho lo del virus, he sabido pues que algunos han estado enfermos allá en Venezuela y yo sé que esto está pegando, les ha venido angustiando porque pues somos humanos y tal vez algunos hemos perdido seres queridos, pero cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Jesús, el mal no puede llegar, el ángel de la muerte no puede tocarnos, así que debemos tener esa confianza. Pero esto es si nosotros somos el pueblo de Jesús, si hemos sido bautizados en su nombre, si tenemos sentido de propiedad, si somos de Él, si le pertenecemos a Él por medio de ese bautizo que fue invocado su nombre sobre nosotros, tenemos esa adopción y venimos a ser pueblo de Él. Por ende, tenemos la sangre de Jesús que nos cubre y nos libra de toda peste destructora. Bueno, voy a continuar. Entonces les decía, el Señor manda a que todos los primogénitos mueran, y entonces aquí es donde sucede la Pascua. De los animalitos que ellos iban a matar, el Señor da orden de que solamente se mate el animal conforme a las familias que ellos, o sea, que el animal se mata de acuerdo a las porciones de comida que se iban a comer. Si eran pocas familias y el animal iba a ser demasiada comida para ellos, tenían que juntarse junto con los vecinos, familiares, para poder hacer la Pascua juntos. Y el Señor da orden, pero yo quiero leerlo esto porque es bien importante. Entonces leemos en Éxodo, ya les digo. Me permiten tantito. Éxodo 1:13. Me permiten acá. Ya en un momentito. Me disculpan porque yo no soy buena con la tecnología y quiero buscar el versículo bíblico. Entonces, en un momento, permítame tantito. Entonces, les decía ay, no sé si lo voy a cortar acá. Les decía acerca del versículo donde habla de la Pascua. Así que la Pascua no fue algo de alegría, sino que un animal inocente estaba muriendo para preservar la vida de todos los hebreos en ese momento. Entonces el Señor da estas instrucciones. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y los guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo quedaré hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Perdón, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. Entonces el Señor dio instrucciones de cómo debían comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y recordemos que cuando Jesús vino, él vino a cumplir la ley. Esto se estuvo llevando por muchos años y Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero de nuestra Pascua que derramó su sangre inocente por todos nosotros para cubrir nuestros pecados. Ahora bien, cuando ellos hacen esto, cuando mueren todos los primogénitos, hubo un gran terror en la tierra de Egipto, que ellos mismos agarraron todas sus alhajas, oro, comida, y se los dieron a los hebreos, y ellos lo que querían era que ellos se fueran de Egipto. Al principio los obligaron bajo servidumbre, los tenían como esclavos porque ellos no querían que se fueran, no querían que se multiplicaran, no querían que fueran un pueblo mayor que ellos. Y después vemos cómo las cosas se tornan y ellos mismos les dan riqueza, tal cual el Señor le había dicho a Abraham tiempo atrás, de que ellos iban a salir con riquezas. Entonces, en el momento que está sucediendo la Pascua, ellos deben salir inmediatamente en esa noche al desierto, para la tierra prometida. Entonces le dice, pues yo pasaré, volviendo a lo de la Pascua, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esto es lo que pasó. El Señor ejecutó su juicio sobre todos los dioses, todo aquel Dios que para ellos era poderoso. El Señor vino a mostrar que para Dios no era nada, su poder no es nada, ¿comprenden? Entonces, y toda la sangre os será por la señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y una vez ellos saliendo de ahí, el faraón nuevamente con su incredulidad, no queriendo doblegar, sale y agarra todo su ejército. Porque cuando el Señor hace algo, cuando el Señor te da una victoria, Él no te la da a medias. Él te la da completa y Él te la da bien. No solamente Dios quería sacar al pueblo de Egipto de esa esclavitud, libertarlos y llevarlos a una tierra, sino que Él iba a poner el juicio sobre esa nación. Si ya habían muerto los primogénitos, ahora tocaba toda la fortaleza del rey, todos los soldados y personas que estaban a su mando, iban a morir. Entonces en ese momento ellos se dan cuenta, el pueblo de Israel se da cuenta que viene siendo perseguido, y es cuando el Señor le dice a Moisés que con su vara abra el mar rojo, y y los israelitas pasaron en tierra seca. Y el faraón, al mirar que ellos estaban pasando en tierra seca, él supuso también iba a pasar lo mismo y le siguió. Y fue cuando hubo mucha muerte de todos los carros del faraón y los soldados. Y pues vemos acá, esto se encuentra Éxodo 14, 13 al 31. Luego de esto, ellos están en el desierto, el Señor le entrega la ley a Moisés, que ellos debían de cumplir. Esto está en Éxodo 19,
19 y 20. No sé si todos sepan los mandamientos. Voy a leer solamente los 10 mandamientos. Claro que la ley no fueron los 10 mandamientos, por supuesto, pero también es la ley moral, la ley judicial. Ley con los siervos, ley ritual de limpieza y muchas cosas más que ustedes lo van a encontrar leyendo en la Biblia, pero voy a leerles los 10 mandamientos. Y dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no nos haremos ninguna imagen, nada que se vea igual a lo que supuestamente pensemos esté en el cielo o esté debajo del mar, en el mar. Nada, porque eso es abominación para el Señor. También el Señor dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Él es celoso, Él no comparte su gloria con nada. Entonces, mucho ojo con eso, mucho a estar pendiente. ¿Tendremos algún ídolo en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón? Ojo, no puede haber ningún ídolo en nosotros, solamente al Señor. Entonces, y él dice, porque yo soy celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, que si usted tiene un ídolo, ya sea, hablemos de imagen, ¿no? Una imagen, una figura de algo. Entonces, un monumento, algo, una imagen. Usted está aborreciendo a Dios. Usted lo está aborreciendo y el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Es lo que dice su palabra. Y también él dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Obedecer uno de los mandamientos, el mandamiento segundo de la palabra de Dios, pues no hacernos ningún ídolo. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Ven? Entonces, no juremos por Dios, sino mejor cumplamos lo que juramos, no tomar el nombre de Dios en vano. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día de reposo no es hecho por causa del Señor, sino por causa de nosotros, para darle este día al Señor. 6 días trabajamos, pero un día es necesario dárselo al Señor. Este es el día santo, su día de Él, en donde deberemos reposar de toda la labor que nosotros hacemos y dárselo a Él, adorarle, darle ese tiempo a Él. No debemos hacer nada, sino que ese día es específico para adorarlo a Él. Bien. Dice el sexto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a nuestros padres, muy importante también. No darles dolores de cabeza con nuestra malcrianza, estar pendiente de ellos. Tiene una promesa, el Señor nos alargará los días aquí en la tierra si somos buenos hijos. No matarás, séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa, ni ninguna cosa alguna
de tu prójimo. Recordemos que estamos en la quinta dispensación y aquí es donde se les daba la ley. Entonces, continuemos. Entonces ahí se le da la ley. El Señor le manda también el modelo de cómo Moisés debe construir el templo. Perdón, el tabernáculo, me disculpan, el tabernáculo en donde él iba a morar. Y también le dice que le manda también a levantar sacerdotes y manda a que Aarón sea el sumo sacerdote. Durante ellos levantan el tabernáculo. Era un tabernáculo movible, así que ellos cada vez que ellos tenían que moverse, levantaban el tabernáculo y lo llevaban al lugar donde ellos iban a moverse. Cada vez que ellos se movían, la Biblia nos relata que había una nube de día para taparles del sol y en la noche había una llama de fuego que les daba luz. Entonces, cuando la nube de día se movía, ellos estaban sabidos de que el Señor les estaba diciendo que ellos debían moverse. Así es como el Señor los llevó por el desierto. Y por causa de la desobediencia y falta de fe de los padres, es que ellos tuvieron que morar vagando, aquí lo ven, 40 años por el desierto. Así que 40 años fueron vagando por el desierto. Bien, en esta página de la quinta dispensación de la ley, hemos visto que el libertador es Moisés. El Señor le da la ley, entonces, y también le manda a levantar el tabernáculo. Ahora continuemos aquí. ¿Cómo iba a hacer este tabernáculo? El Señor le da el modelo y le dice, vamos a ver, el tabernáculo tiene 3 áreas. Es atrio exterior, aquí, atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Sí, atrio exterior, lugar santo y después de pasando la cortina, para llegar a donde estaba el arca, es el lugar santísimo. Entonces, el tabernáculo, ¿qué es? Es una figura, una sombra y un ejemplo de lo que vendría a ser Jesucristo. Sí vamos a leer todos estos versículos. Me van a dar un poquito de chance para poder, por lo menos vamos a leer uno de ellos. En Lucas 24:44. Deme un momento. Lucas 20, esto es buenísimo, buenísimo. Ustedes no sabían nada de esto. Bueno, ahora ya lo saben. Si ustedes ya sabían de esto, bueno, renueven eso. La palabra de Dios así es. Siempre, aunque nosotros, vaya, digamos, aunque nos comamos ahorita un taco bien sabroso, un guisado bien rico, pasa el tiempo y uno lo vuelve a comer y se le vuelve a ser rico. Así que así es la palabra. Bueno, para mí la palabra de Dios así es. Yo la puedo escuchar en un tiempo y me provoca esa renovación en mí y luego sucede que tal vez ya no lo escuché, aunque yo ya lo sé, lo vuelvo a escuchar y vuelve a suceder eso en mí. La palabra de Dios me da gozo y me renueva. Entonces, miramos en Lucas 24:44, solamente ese versículo para dejarles a saber las cosas que el Señor le dijo a Moisés que construyera. Para ello el Señor levantó hombres donde puso espíritu de sabiduría para que se pudiera llevar a cabo esa obra. Ustedes lo pueden encontrar en su hoja de estudio, están los versículos y leemos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces, el tabernáculo, la ley, todo se refiere a Jesús. Aquí les digo, es una figura, una sombra, ejemplo y modelo de lo que vendría siendo Jesús. ¿Comprenden? Entonces, dice... Y les dijo estas cosas con las palabras que os
hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miraremos Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Esta lección es un poco más larga y es la lección que a mí más me gusta porque habla de ese sacrificio que es nuestro Señor Jesús. Hebreos 8:5. Leemos Hebreos 8:5, luego Hebreos 9:8 al 9 y luego Hebreos 10. Y dice así. Dice, este modelo y ejemplo, hablando de modelos y ejemplo, dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ven? Miramos Hebreos 9:8 al 9. Y dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Ven? Lo cual es símbolo, ¿ven? Es cual símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, que los que practican lo que ya el Señor vino a cumplir, no le hace perfecto. La obra de todo esto se hace en nuestro corazón hoy en día. Entonces, Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Porque bueno, recordemos de que el sacerdote entraba cada año a hacerle sacrificio, hacía sacrificios por sus pecados y se mataba un animal por sus pecados, una oveja y uno por la congregación. Y uno que iba a ser el chivo expiatorio, el que se iba a llevar, donde se iba a poner manos sobre él, poniendo los pecados sobre él. Ahora, les había dicho que el tabernáculo lo componen tres partes. Atrio exterior, donde se encuentra, ya voy. El altar de bronce. Este es el altar de bronce. Este es la fuente de bronce. Y ese es el atrio exterior. Luego entramos al lugar santo. En el lugar santo están los panes de la preposición, el candelero de oro y luego el altar el altar de incienso y luego está el velo. Es la división para entrar al lugar santísimo y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Me disculpan acá. El lugar santo, que está hecho de 10 por 10 por 20, que equivalen a 2000 años, bueno, a 2000 en medidas, que es la edad de la iglesia o los 2000 años desde el derramamiento inicial del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, estamos en ese tiempo actualmente. Así que los 2000, la medida que es los 2000, es el tiempo de la edad, representa la edad de la iglesia desde el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, el lugar santísimo, sus medidas equivalen a 1000. Este representa el milenio donde reinaremos juntamente con él o donde Jesús reinará. Son 1000 años del reinado de Jesucristo.
Ok, lo vuelvo a repetir. El lugar, el tabernáculo está dividido en 3 partes: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Las medidas del lugar santo representan la edad de la iglesia. Las medidas del lugar santísimo representan los 1000 años en el que el Señor Jesús reinará o reinaremos junto con él. Bueno, vamos a continuar. Miremos, ya estamos cerca de terminar. Quiero terminar más pronto. El altar de bronce. Ay, no puedo ver. Ok, el altar de bronce. Este era un lugar de muerte y derramamiento de sangre. Este es el lugar en donde la Pascua es llevada. Jesucristo fue nuestro sacrificio perfecto. Esto se encuentra en Hebreos 9:28, Isaías 53:7, porque también en el Antiguo Testamento está acerca de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, Juan 1:29. Los sacerdotes ofrecían sacrificios de cordero y becerro sobre el altar. Nuestros cuerpos son un sacrificio vivo. Hemos de morir diariamente a la carne. Esto es continuo. No había manera de entrar o realizar el culto del tabernáculo sin pasar por el altar. No hay manera de entrar en la presencia de Dios sino por medio del arrepentimiento, sino por medio de la muerte al deseo pecaminoso, darnos cuenta de nuestra realidad. En Levítico 17 se encuentra donde dice: la sangre hará expiación de la persona. La sangre del animal hacía expiación de los pecados de la persona. Este altar de bronce fue hecho de madera de acacia y estaba recubierto de bronce. Este altar de bronce, el juego de allí era un juego para destrucción. Aquí es donde sucede el arrepentimiento y es para destrucción. Destruyes todo el pecado. Continuemos a la siguiente página. Entonces, la fuente de bronce, estamos hablando del atrio exterior. En la fuente de bronce, los sacerdotes, después de haber hecho el sacrificio, tenía que lavarse las manos antes de entrar al altar o entrar en el tabernáculo. Los pecados son perdonados en el altar de arrepentimiento y lavados, remitidos en el bautismo. Es muy importante esto. La fuente de bronce representa, esta estaba hecha con muchos espejos. Después de que el sacerdote hacía el sacrificio, él iba y miraba su condición como estaba. Él estaba cubierto de sangre. Esa sangre le recordaba el pecado, o sea que él se podía ver a sí mismo tal cual era su condición. Entonces ahí al lavarse tipificaba que él estaba lavando sus pecados. ¿Y quién lava hoy en día nuestros pecados? Es el Señor Jesús, por medio del bautismo, bautismo por inmersión, invocando su nombre. ¿Por qué su nombre? Porque fue el único que pagó el precio por nuestros pecados. Él fue nuestro cordero. Entonces, aquí está esta información. La fuente era hecha de bronce proveniente de espejos, reflejaban la imagen del que se acercaba. El pecador arrepentido se ve a sí mismo tal como es cuando se prepara para ser bautizado. El último mandamiento de Moisés, lavarse en la fuente para no morir. Es decir, que si la persona pasaba a ministrar sin haberse lavado, era culpable de muerte, debía morir. Últimas palabras de Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No basta solo con creer. Tal vez muchos dicen, solo que creas y hagas esta oración y así, eres salvo. No, es necesario el bautizo. El bautizo y el creer van juntos, no se pueden separar. No solo es creer y no solo es bautizarse. De hecho, que es que si crees primero,
entonces obedeces porque en la Biblia está que debes bautizarte. Entonces al creer en él, debes obedecerle bautizándote. Entonces así dice el versículo Marcos 16:16. El que creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces dice en 1 Corintios 6:11, ya habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces es en el nombre que somos lavados por medio del Espíritu Santo. Y después de haber sido lavados por medio del bautismo en el nombre de Jesús, somos santificados, justificados. Continuemos. En el candelero de oro. Bueno, el candelero de oro no era una luz natural. Sin el candelero, el tabernáculo hubiera estado en tinieblas. Jesucristo es la luz divina. Sin él, nuestra vida está en tinieblas. Por la luz del candelero, el sacerdote podía ver para comer el pan de la proposición y ofrecer incienso. El pan de la proposición tenía que ser renovado continuamente todos los días y ellos tenían que entrar allí para comer y la luz les servía para poder ver lo que ellos estaban comiendo. Entonces aquí dice, la luz de Dios ha resplandecido en nuestros corazones para revelarnos los misterios de Dios. Entonces el propósito es revelarnos, llevarnos. Entonces el propósito del fuego en el candelero de oro es para instrucción. La luz del candelero debía arder continuamente. Por medio de Jesucristo venimos a ser la luz del mundo con el deber de arder continuamente. El candelero de oro fue hecho de oro labrado a martillo y representa la pureza de nuestro Jesús. Era lo que representaba, figura. Entonces, hasta el momento hemos visto dos tipos de juego. El juego en el altar de bronce, que era para destrucción, el juego en el candelero, que es para instrucción, y continuemos. Luego miramos, ya estamos en el lugar, estamos en el lugar santo, donde están los panes de la proposición. El sacerdote vivía de los panes de la proposición. De esto obtenía fuerza y vigor. Nosotros tenemos fuerza y crecemos en Cristo al comer del pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Esto lo encontramos en Juan 6:32 al 35. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Los panes debían ser renovados continuamente. La palabra de Dios debe ser continuamente renovada en nuestras vidas. Se rociaba incienso sobre los 12 panes de la proposición. La palabra de Dios es a veces amarga al hombre natural, pero dulce al hombre interior. El incienso y el pan juntos es el alimento de la palabra y el incienso son las oraciones, va junto, enlazado. Entonces la palabra de Dios es amarga a nosotros, al hombre natural, pero al hombre espiritual, al hombre interior. Es dulce porque le fortalece. Cuando uno pasa por necesidades y está pasando por alguna aflicción, es la palabra de Dios que viene y nos conforta y nos fortalece. Es dulce en ese momento, viene bien apropiado a la circunstancia que estamos pasando. El pan fue hecho sin levadura. Representa al inmaculado Jesucristo, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra, el verbo, la acción. Él es el pan de vida. Y en Juan 6:33 dice, este es el pan que descendió del cielo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo que está en el Antiguo Testamento con respecto a la ley en el tabernáculo es sombra, figura de lo que vendría siendo Jesús. Por eso es que Él les dijo a sus discípulos que era necesario que se cumpliese en Él lo que de Él estaba escrito. Así es como el Antiguo y el Nuevo Testamento van de la mano. El Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Testamento. Bueno, continuamos. Miramos el altar de incienso.
En el altar de incienso se ofrecía el incienso, el sacerdote estaba encerrado con Dios. Y aquí nos habla, recuerdan que les dije que al pan se le echaba el incienso. El incienso son nuestras oraciones. Entonces dice acá, nos perdemos en el espíritu de oración cuando nos acercamos a Él por medio de su Espíritu Santo. Va a haber ocasiones en donde uno se penetra en el espíritu y pasan horas allí. Uno sintió que pasaron tal vez media hora, 20 minutos, porque uno se pierde en ese tiempo, en ese espíritu de oración. El fuego para el incienso era traído del altar de sacrificio. Nuestras oraciones deben ser respaldadas por nuestros sacrificios. Eso lo pueden encontrar en Juan 15:7 y primera de Juan 3:22. Se ofrecían incienso diariamente sobre el altar. Nosotros hemos de orar sin cesar. Diariamente se ofrecía el incienso. Nosotros diariamente debemos estar orando. Ahora, hemos visto el fuego del altar de bronce es para destrucción, el fuego del candelero de oro es para instruirnos, o sea, dirigirnos, darnos instrucción. Y el fuego en el altar de incienso es para construcción, para construir en nosotros al hombre espiritual. El altar de incienso era hecho de madera y recubierta de oro. El tabernáculo en el Antiguo Testamento es un tipo del nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento. El tabernáculo del Antiguo Testamento, ese tabernáculo, es un tipo del nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento. ¿Cómo estaban puestas las cosas? Primero era el altar de bronce, donde se hacía el holocausto, donde la persona se arrepentía. Nuestros pecados son perdonados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí pueden ver? En el altar de bronce se hacía el holocausto. Nuestro Jesucristo fue el que murió por ello. Luego continuamos a la fuente de bronce. Continuamos a ser lavados por el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesucristo es los pecados son lavados, somos remitidos. Cuando Ananías fue con Pablo, ustedes tal vez ya han de saber de Pablo, si no lo saben, luego les hablaré de ello. Tal vez en el otro estudio que están del discipulado de Nueva Vida, tal vez ahí se les hable de eso. Pero Pablo, al momento que se da cuenta y tiene este encuentro con el Señor, él queda ciego. Y el Señor manda a Ananías a que ore por él para que recobre la vista. Y una vez él estando bien, le dice a Ananías, ¿qué esperas? ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados en su nombre. Pablo, un hombre gran usado por Dios, llamado a ser apóstol de los gentiles, es decir, de nosotros, tuvo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Lavó sus pecados en el nombre de Jesús. Igual manera nosotros, todos, en la Biblia, todos los bautizos que se encuentran son hechos en el nombre de Jesús. Entonces, ven aquí la continuación del altar de bronce a la fuente. Luego de ahí, en el lugar santo, está el candelero de oro, que es la luz del mundo. Luego el altar de incienso, miramos que Jesús oró en el huerto, él dio ese sacrificio, esas oraciones, él se perdió en esa oración como hombre. Cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní, él oraba como hombre. Cuando él está en la cruz y él dice,
Padre, ¿por qué me has abandonado? Era precisamente porque como hombre tenía todos los pecados del mundo sobre él, y el Espíritu Santo, Dios es espíritu, y Dios no puede habitar en donde hay pecado. Entonces, por esa razón es que no estaba allí. Sin embargo, Jesús es Dios en la carne. Como carne vino a aniquilar el pecado para que nosotros, siendo humanos, el pecado no tenga poder sobre nosotros. Es decir, que nosotros ya no tenemos que vivir bajo la esclavitud del pecado, sino que hemos sido llamados a ser libres, libres de esta condición, de esta naturaleza pecaminosa. Bueno, seguimos. El pan de vida. Jesús es el pan de vida, el pan de la proposición en el Antiguo Testamento. Luego, ustedes ven aquí en la página, aquí están todos los versículos bíblicos del Nuevo Testamento. Aquí, no sé si pueden ver la flechita. Todos los versículos bíblicos del Nuevo Testamento, de todas las cosas que el sacerdote hacía como ritual en el Antiguo Testamento. Esto era en la ley, y esto es para cumplir la ley en el Nuevo Testamento. Luego de ahí, la Biblia dice que al Jesús haber muerto se rasgó la cortina del templo y nos dio acceso para entrar a este lugar santísimo donde solamente el sacerdote podía entrar una vez por año. Una vez por año, después de haber cumplido toda la ley ceremonial para poder haber entrado. Se tenía que haber santificado, lavado, purificado para entrar al lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos ese acceso al lugar santísimo, porque él quitó esa barrera para nosotros poder entrar. Y entonces aquí es donde terminamos la lección número 3. Continuaremos después en la semana que viene con la lección número 4. Muchas gracias por haber estado conmigo. No sé, creo que duramos bastante tiempo. Espero que algo de lo que se haya hablado aquí en esta tarde, en esta hora, haya tocado sus vidas, queden con este conocimiento. La palabra de Dios es maravillosa, se disfruta, y muchas veces la tomamos así, sin estar consciente de lo que es. La palabra de Dios es Dios mismo en ella. Entonces, les animo a seguir el estudio. No sé cuánto hemos durado, pero este ha sido un buen tiempo. Me ha agradado estar con ustedes. La verdad, yo siento que estoy hablando, pero siento que están, me imagino que están del otro lado de la pantalla viendo. Bueno, no sé, les animo a seguir, cuando uno aprende de la palabra de Dios y uno ya sabe, la ha leído, la guarda, la atesora en su corazón, podrá venir otra persona, otras cosas, ideologías, qué sé yo, y uno ya sabe este conocimiento, ya no te puede mover fácilmente. La palabra de Dios es viva y eficaz, así que pues les animo a seguir. En el nombre de Jesús, que el Señor me les bendiga. Oro para que el Señor los cubra con una bendición, los proteja de todo mal, de todo peligro. Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continúen adelante. La verdad, yo pues estoy acá y siento la presencia de Dios. Es que hablar acerca de Jesús es maravilloso. Recuerden que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, y que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos cubre a nosotros, y el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le buscan y le temen. Estamos cubiertos bajo la sombra de sus alas. Si tú estás en Jesús, si tú estás buscando de Él, y si es tu deseo conocerle más, en la manera que le vas a conocer es estudiando su palabra. Así que, pues yo te animo, amigo, hermana, hermano,
quien seas, que pues te llenes de este conocimiento. No lo sé todo. Hay muchas cosas que también se me fue, por ejemplo, el aceite de la santa unción, las vestiduras sacerdotales. Si ustedes ya después quieren saber, esto no está en la lección, pero es muy bonito saberlo. Si ustedes quieren saberlo, me pueden ahí escribir y yo les mando los versículos bíblicos donde ustedes pueden leerlo o lo pueden buscar en la Biblia. Es muy, muy bonito aprender de la palabra de Dios. Así que bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Adiós.